Recientemente, mi princesita y yo vimos un documental sobre una expedición al monte Roraima en Venezuela. Y al ser un lugar de densa selva, era necesario tener a una persona que iba abriendo camino con un machete. Ahora, la limpieza del camino lo hacía más fácil para los que seguían caminar más eficientemente y sin tropiezo. Era necesario limpiar el camino. Ahora, el Salmo 119, versículo 9, nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquí resalta la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente para poder limpiar su caminar, su camino, su conducta. Porque ese término limpiará es la idea de purificar, de mantener puro, de guardar irreprensible. ¿Y cómo puede el joven guardarse irreprensible? Es al poner en práctica la palabra de Dios, al guardarla. Ese término guardar es la idea de proteger con cuidado, de preservar, de mantener bajo protección. Y entonces, viendo la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Ahora, el salmista, en el versículo 5, en Salmo 119, versículo 5, menciona que él ha estado frustrado en su caminar. Por eso dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él se ha frustrado en su caminar, pero ahora se da cuenta que la solución es la palabra de Dios. ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Guardando la palabra de Dios. Realmente insinúa la tentación que tiene el joven de aceptar la invitación de la necedad, como nos dice en Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y en los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Esos Proverbios 9, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Ahora, quizás estás preguntándote, pero ¿de qué hay que limpiarse? Bueno, hay que limpiarse de todo lo que te aparta de Dios. Nos dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por ello, para poder limpiar nuestro camino, es necesario apartarnos de lo que estorba nuestra relación con Dios, de toda clase de pecado, sea idolatría, sea el deshonrar a Dios con nuestra boca, sea el deshonrar a nuestros padres, o el odiar, o matar, o la inmoralidad, los hurtos, la mentira, los engaños, las codicias, etc. Incluso Santiago 4, versículo 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, apártate de todo lo que te desvía de tu caminar en rectitud. Y es que la clave para mantener el camino limpio es una vida que pone en práctica la palabra de Dios. La única manera de poder mantenerse puro es al estar completamente dedicado a la palabra de Dios. Realmente está repitiendo las instrucciones de Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículo 17. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Eso es Deuteronomio 6, versículo 17. Es que el joven que no guarda la palabra de Dios se entrega a la impureza y a la necedad, porque el que no teme a Dios es necio. Por eso nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es Proverbios 1, versículo 7. Y es que la palabra de Dios es clave en la vida del creyente. La forma de mantener la vida pura es guardando la palabra de Dios. Poner en práctica la Escritura te hará apartarte del pecado. No puedes andar rectamente si no guardas la palabra de Dios. Por eso es necesario aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y por ello,
Guardar la palabra de Dios implica el buscar entenderla, el meditar en ella, el memorizarla, el poner énfasis en practicarla, el tenerla presente en todas nuestras decisiones, el ponerla como tu prioridad, el obedecerla en todo tiempo, el confiar en ella antes que en tus propias ideas, confiar en ella antes que al hombre, desear obedecer la palabra de Dios antes que a tus propios deseos. Es guardar la palabra de Dios, es vivir de acuerdo a ella, es cuidar de cumplirla, es seguir su estándar, obedecerla sin relinchar, es confiar en ella, es atesorarla. Y es que la palabra de Dios purifica. Ponla en práctica.